Hola, hola, bienvenidos a Medias, porque Medias se habla y se... Baila. Hoy tenemos a alguien que quiero mucho y puedo llamarle amiga y es Suaga. ¡Eh! ¡Sa! Suaga es una artista increíble que me ha inspirado mucho y desde la primera vez que la conocí hasta el día de hoy me sigue enseñando. Bienvenida, Suaguis. Ay, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá después de tanto tiempo, que sigamos conectándonos. Genuinamente empecé a escuchar el podcast porque me gustaba el tipo de información que se estaba brindando. De verdad, se los recomiendo, me los he escuchado todos. Mi favorito es como el de Variale. O sea, el de Variale es de mis favoritos, así que quería decir eso porque de verdad vale la pena que los escuchen. Y es que vamos a hablar, obviamente, de nuevo, que es un tema muy grande y muy importante, y sé que lo repetimos en la primera temporada, pero es trabajar en la industria artística como bailarín. Bueno, yo soy graduada en negocios internacionales. Entonces, en gran parte es por eso que tengo un poco de conocimiento respecto a ciertos temas de contratación, pero es más también por un interés genuino. Todo empezó a suceder cuando yo me acerqué a ciertos trabajos que ya llevaba cierto tiempo en mi academia formándome y que empezaron a pedir papeles, que me tocó abrir mi primera cuenta bancaria, que me tocó sacar el RUT y que yo no sabía qué era eso. Y soy muy ñoña, me gusta mucho como que leer un montón de cosas. Me tocó también empezar a saber cómo eran las cosas porque hablando sin tapujos, como que normalmente para ciertas contrataciones y cierto tipo de papeles se tienden a hacer muchos chanchullos, es decir, se tienden a falsificar los documentos. Es realmente así, porque son complicados, porque realmente no todo mundo tiene la posibilidad de pagar la planilla, porque a veces es injusto pagar planilla, porque la planilla se tiene que pagar a mes vencido, pero normalmente la solicitan antes, entonces te toca pagar de un dinero que a ti no te ha entrado. Muchas veces cuando te solicitan planillas porque es un proyecto grande y no se puede garantizar que el artista tenga sus ingresos antes, entonces es complejo y bueno, sabemos la mayoría la realidad de Colombia, entonces es normal que tiendan a ver esos trances, pero yo soy muy de malas para eso, o sea, nunca lo he intentado y cuando alguna cosa o pido alguna ayuda o yo digo como, bueno, voy a decir que no lo tengo, a ver qué pasa, es como no. Siempre me sale muy mal, entonces yo digo como no, me toca legal, si no funciona, yo no la logro. Entonces también he ido aprendiendo eso. Y con la carrera, con negocios internacionales, como la he aplicado a mi trabajo artístico, ha sido así como fundamentar y estructurar lo que yo necesito para trabajar. Es que yo creo que ahí va el punto y es que entramos de una a una industria sin estar preparados para poder navegar en esa industria y es interesante cómo entre los bailarines hemos logrado crear esa especie de camaradería. Camaradería. Cámara, otra vez, O ¿cómo? sea, camarada. Camarada. Cámara. Camaradería. Porque sí, aunque sí siento que hay mucha competencia en temas de ese tipo específicamente de cosas de cómo navegar en la parte de las contrataciones, en temas de planillas, en temas de pagos, en temas de ese tipo de cosas, sí hemos logrado como hablarnos un poquito entre nosotros para llegar a como un acuerdo como tácito de cómo deberíamos cobrar, cómo deberíamos navegar en esta industria. Y ahí viene algo que Suaga ha dicho muchas cosas que yo siento que para algunos de ustedes dirán que de qué está hablando y quiero que vayamos por partes. Cuando uno es un bailarín que quiere contratar, que quiere trabajar en la industria, tiene que entender que en este momento pues hay mucha informalidad. Uno, Sí, en esa informalidad es parte un poquito de la ignorancia que tenemos sobre cuáles son los mecanismos que hay para poder trabajar. Cuando te contratan hay dos tipos de contratos, que es prestación de servicios y contrato laboral, el normal. sí, el a término fijo. Pues hay Término fijo, varias sí. modalidades de hacer contratación, pero normalmente en cómo nosotros trabajamos está los contratos a términos fijos o los contratos por prestación de servicios. Y pues también, obviamente, no es un contrato como tal, pero en la informalidad, y cuando hablamos de informalidad, no es solo como la ilegalidad de las cosas, sino el hecho de no tener estas burocracias, porque son protocolos que establece el gobierno. También entra esos acuerdos que se hacen con las academias, que puede ser academia o puede ser director de casting o puede ser un proceso de semillero
un proceso personalizado, también entender que el contrato no es solo el papel. ¿M? Claramente por la sociedad en la que estamos tiende a ser el más importante, pero no quiere decir que tú no puedas tener, ejemplo, acuerdos de palabra. Si yo hago un acuerdo de palabra con una persona, yo debería cumplirlo, obviamente. Se entiende la realidad del país y del mundo y que a veces estas cosas no pasan, pero no quiere decir que jurídicamente no se tenga en cuenta el valor de lo que la persona que te está contratando te está diciendo. Hay acuerdos de palabra que existen y también a nivel de escrito, o sea, no tiene que estar impreso en una hoja de papel o en algo tamaño carta, es como cuando te envían el mensajito de WhatsApp en donde te indican tin tan tun, Pantallazo y para la novia. y lo guardita. Ese es tu contrato, hablando de que el contrato no va a ser solo esa estructura súper legal y bien bonita, bien escrita, sino ese medio en donde te dicen qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cómo te van a pagar. Entonces esos mensajes en donde te envían toda la información, eso también tiene una veracidad y tiene un peso. Seguramente no igual a algo que tú firmas, pero ahí también te están dando instrucciones, obligaciones y deberes y es importante tener eso en cuenta. Y entonces expliquemos un poquitico como el tema de esos dos diferencias de contratos. Yo creo que muchos bailarines que apenas están iniciando dirán cuál es mejor. Yo creo que muchas personas piensan que el contrato a fijo, digamos que es mucho mejor y aunque sí tiene, digamos, mecanismos que te protegen porque obviamente hace que la empresa deba pagarte tu EPS, tu pensión, tu prima, muchas cosas legales que te sostienen. Y la importancia de leer estos contratos a término fijo hace que haya muchas cláusulas pequeñas, creo que muchas más que un contrato hay veces de prestaciones, donde en realidad la empresa se protege mucho y no protege mucho al bailarín o al artista. Cuando yo tuve mi primer trabajo a contrato fijo como bailarín, para mí fue creo que la peor experiencia que he tenido en mi vida. Primero leyéndolo no entendía nada. Por dos. Sí, lo que sucede es que, bueno, no, como les contaba antes, como que hay muchas modalidades y formas de hacer contratos y eso también va a ir variando según la carrera o para lo que se esté solicitando, pero en nuestro entorno normalmente tú te vas a encontrar con contratos a término fijo, con contratos por prestación de servicios, también pueden haber contratos por honorarios o esto lo voy a meter acá, pero realmente me enteré hace poco en un proyecto en el que estoy y acuerdos de entendimiento. Wow. Entonces, cuando hablamos de un contrato a término fijo, es lo que conocemos en el campo más general, que es como trabaja la mayoría de la gente colombiana que tiene acceso a un trabajo medianamente legal y digno. Y lo que sucede con este contrato a término fijo es que tiene una duración establecida que después puede generar renovación o no. También eso que incluye que la persona que te está contratando va a asumir todo lo que van a hacer tus parafiscales, es decir, planilla para nosotros. Es decir, que dentro del pago que te va a llegar a ti neto, tú no vas a tener que sacar de ahí para pagar una planilla porque ya eso lo va a hacer la empresa que te está contratando. Normalmente, según el tipo de empresa que sea, lo que sucede en estos casos también es que esa misma empresa te dice entonces a veces en dónde necesita que tú abras la cuenta bancaria para que te puedan consignar. Muy pocas veces es donde tú quieras, sino que se necesita una en específico y asimismo a veces uno puede elegir qué PS y qué no, cajas de compensación, todo eso entra ahí. Y obviamente al ser un contrato a término fijo requiere unas obligaciones en tiempo presencial o virtual según para lo que te estén contratando. Es decir, que tú vas a cumplir un horario, tantos días, tales horas, independientemente de lo que suceda laboralmente contigo ahí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, tal vez tú no necesitas 6 horas para hacer eso que te están pidiendo, sino solo 2. Pero no importa en este caso porque el contrato que estás firmando requiere de tu presencia de tal hora a tal hora. ¿Qué puede suceder? Ok, tú terminas esto en 2 horas, bueno, puedes ser relevado a ayudar a otros factores de la empresa o simplemente es esta cuestión de que pues no te puedes ir porque firmaste que tienes que estar de tal hora y tal hora. Y que eso también incluye que te tienen que pagar tu prima,
que Auxilio de tienen que haber transporte. comisiones si se contempla auxilio de transporte, todo este tema de las dotaciones, que es decir, que la empresa te lo tiene que dar, ya sea una media o un computador, lo tiene que proveer la empresa, en este caso que te está contratando. Asimismo, pues cuando finalice tu contrato, en este tipo de contratos se entra todo lo que es una liquidación, todo lo que sucede si hay enfermedades, accidentes, indemnizaciones, Vacaciones. todo eso va en ese tipo de contratos. Por eso también son exigentes en los deberes de la persona que va a trabajar, porque también la persona que está contratando está entregando mucho recurso, tanto económico como físico, como de muchas maneras, para mantener al empleado que se necesita en la empresa. Lo que sucede con una prestación de servicios es que se quitan la mayoría de estas responsabilidades de la persona que te está contratando, porque es por un servicio en específico que tiende a durar muy poco tiempo. Por eso ya tú eres el encargado de pagar tu planilla, porque al no requerirte por la totalidad del tiempo, pues entonces esta persona no puede pagarte si tú estás yendo a trabajar a otros lados y no te va a mantener una planilla cuando tú estás en otros lados trabajando. También por eso se presta y existe el contrato de prestación de servicios, entendiendo también la realidad de algunas personas que no están en una empresa fija y que pueden estar trabajando por periodos muy específicos de tiempo. Necesito una página web. No van a necesitar páginas web 6 meses de lunes a domingo. Que siento que hay veces que pasa con el artista es que la industria se piensa que el arte ya de por sí es prestación de servicios, como que de una lo meten en esa casilla, así lo estemos usando durante 5 años, jueves, viernes y sábado. Y es un llamado de atención para la industria que sí es importante que haya un contrato fijo para que se le dignifique el trabajo y de verdad haga que esta persona pueda vivir de esto. Los bailarines que tienen contratación fija o contratos a término fijo uno se siente muy respaldado y uno quiere más estar en ese lugar por la inestabilidad del artista. Como bailarines también empezamos a exigir otro tipo de contratos. A veces nos da miedo. Sí, es muy importante también tener en cuenta que todo esto de lo que estamos hablando también se centra en reconocer como que las realidades de nuestro país no es como una obligación a que sí o sí o un regaño de que tienen que tener esto porque sabemos la realidad, sabemos cómo es que nos toca, pero es como una invitación o una ayuda para que tú sepas cuando empieces a tener estas posibilidades, cómo ir organizándote sencillamente para que no te tumben en la cabeza y para que no abusen de tu cuerpo y de tu recurso, que es el más valioso y que está contigo todo el tiempo en el momento de trabajar. Entendemos que no es sencillo pagar una PS, sabemos que en un mes te puedes hacer 500, en el otro mes no te haces nada y por ahí en otros 2 meses te ganaste algún recurso del distrito y ahí sí llegaron 3 millones. Sabemos que estas son nuestras realidades, pero también es como una invitación a cuando tú tengas esta pequeña oportunidad, sepas qué hacer, sepas para dónde mirar, porque todos los contratos son cambiantes. Así uno no entienda, porque es que la legislación y la burocracia es muy compleja, incluso para la misma gente que la estudia, la terminología no está hecha para que todo el mundo la comprenda. ¿Qué sucede con las empresas? Ellos no te dicen entonces cuáles son tus deberes o obligaciones como empleado, porque ellos asumen o no tienen en su cabeza contemplado que tengan que informarte de algo de lo que se supone que tú como empleador al firmar el contrato ya debes saber. La desinformación que tienen las personas muchas veces es por la brecha económica, también por el racismo estructural que hay, hace que estemos mucho más divididos y sea la industria que se aprovecha mucho de estas desigualdades sociales y estas intersecciones. Vamos a entrar como a estas divisiones o estas múltiples formas en que la sociedad nos atraviesa y pues todo eso se va a trasladar, por más que el arte tenga ese enfoque para muchos de querer transformar y de que sea muchas veces un acto contracultural, que sea como en la sociedad está pasando esto y yo como artista quiero hacer esto otro, también se trasladan y se mezclan todos los prejuicios y problemáticas sociales que vivimos porque no somos ajenos y seguimos siendo periferias y centros también. Desde afuera de la ciudad uno dice, no, obviamente Bogotá privilegiado y Cali, Medellín y todas estas ciudades periferia, pero entonces más periferia toda la costa pacífica, la costa caribe y toda la parte del llano, que en realidad, ¿cuántos de ustedes ya saben 3 departamentos del llano? O sea, uno pensaría eso, pero también uno se da cuenta que dentro de la misma ciudad hay muchos centro periferia. Lo que sucede con todo el tema de las divisiones políticas, raciales, pues todo lo que entra aquí con los estratos socioeconómicos es que también se empiezan a trasladar y lo que sucede es que empiezan a haber vulnerabilidades que se empiezan a mostrar
tristemente según cómo se has visto y cómo se has leído en la industria en la que estás trabajando. No va a ser solo una lectura física, sino que va a ser también una lectura de pensamiento, una lectura de posicionamiento geográfico, porque no te van a tratar igual según del lugar en donde tú vengas, así sea dentro de la misma ciudad. Hasta el acento. Total, todo va a influir, todo va a empezar a marcar un detalle que en nuestro campo artístico también se va a permear y también se va a ver. Por ejemplo, el hecho de que yo haya encontrado en el arte un espacio de liberación en donde puedo ser yo mismo, en donde me he podido despojar y sanar como los prejuicios y complejos que tuve, que a una persona le suceda esto y que logre realmente generar un impacto en su entorno con su arte. Eso primero no quiere decir que entonces todo el arte es así y segundo no quiere decir que esa persona no tenga, por ejemplo, igual pensamientos transfóbicos, pensamientos clasistas, desconocimiento y sesgo a través de estilos porque le parece cierto estilo más importante o le da más calidad al otro. O sea, todo eso nos trae, porque es que hacer esta tarea del cambio, sí, el arte para la mayoría de nosotros es una cuestión de transformación social y es un hacer político, pero está también permeado de la sociedad y hay que incomodarse y hay que mirar qué y hay que entender que también van a pasar las mismas cosas por las que nosotros decidimos ser artistas y alejarnos de la sociedad, se van a representar en nuestro arte y en nuestros centros. Nosotros obviamente convivimos mucho con los estereotipos, con los prejuicios de peso, de color de piel, de Estatura. identidad de género, de orientación sexual, que el que hace este estilo es esto, el que no hace es esto, y todo la industria lo siente, lo ve y lo reproduce. Entonces es un problema que nace a nivel gremial, que lo cargan los estilos, porque recordemos que la mayoría de los estilos, en este caso del street dance, son una parte de toda una cultura. Es como, bueno, hoy vamos a hacer un estilo y va a tener esto y esto y esto, no mucho. Muchos de estos estilos nacen es como parte de una reproducción cultural que se está haciendo. Entonces también van a cargar el cambio que generaron, pero los estigmas y problemáticas que se están dando, porque muchas veces ciertas características negativas que tienen las culturas o de los estilos simplemente también vienen de una violencia o un sistema de opresión que venían cargando antes y que generó eso. No se justifica, pero es una realidad que pasa a nivel cultural y todo eso también entra a nivel gremial y pues cuando llega la industria que tristemente cuando hablamos de mainstream, de industria o de viral, es algo que todo mundo ve, pero que en su esencia está mal hecho. Entonces, claro, cuando llega la industria, llámese televisión, llámese agencia de conciertos, llámese compañía teatral, medios de comunicaciones, lo que sea, a querer entrar, a querer hacer lazos de trabajo con nosotros o simplemente a necesitarnos porque nos necesitan para trabajar en muchas ocasiones, pues también cargan todo el sesgo social, sus prejuicios personales, internos, familiares y sociológicos y adicional todo ese desconocimiento que genera la viralidad y lo que ellos quieren según las tendencias del mercado en tal año. Entonces hay muchas intersecciones, hay muchas varas y que seguramente detrás de esa situación en casting homofóbica que te pasó hay un motivo racial, detrás de ese motivo racial tal vez hay un motivo xenofóbico, detrás de ese motivo xenofóbico tal vez hay un motivo social. Es entender que muchas veces estas ideologías o estos pensamientos contraatacantes o estas luchas que nacen nos competen a todos, así no seamos ese principal identificador y dentro de la danza vamos a estar permeados en la industria y en el gremio y nosotros como personas vamos a estar permeados siempre por eso y hay que empezar a identificar cómo lo trabajo, qué quiero erradicar, qué no me gusta y cómo me empiezo yo a mover con lo que la sociedad me quiera cargar y me quiera echar en cara o me quiera recriminar. Y ahí es donde está la responsabilidad, creo yo, de los profesores. Uno replica mucho de la información que te han enseñado antes, pensando que esa es la información veraz y adecuada y darnos cuenta que hay un sesgo en esa misma educación. Y ahí está la responsabilidad de uno de pararse un momentico y entender si el estilo donde uno va tiene, digamos, estas falencias en estas intersecciones que está de verdad afectando a ciertas comunidades y mirar a ver cómo poder ir cambiando poco a poco, porque obviamente con todo esto que estamos hablando, mucha gente dirá, no, entonces, ¿qué hacemos respecto a eso? ¿Nos quedamos callados? ¿Seguimos en nuestra industria día a día para pues igualmente entender que existe y ya? Yo sé que a la gente le gusta pertenecer y que nos gusta y nos sentimos cómodos con las etiquetas y este sentido de estoy en algo y soy y esto, pero
no necesitan hacer parte de las ideologías y de las luchas, pero necesitan es incomodarse. Es como, ¿qué hago? ¿Qué leo? Incomódate. Esa mínima pregunta de ¿por qué pienso así? Porque creo que en un casting para tal cantante o para tal producto, solo estos son los perfiles que necesito o que me funcionan, porque siento yo que tal estilo no es igual de valioso a otro. Esa simple pregunta, sin necesidad de recurrir a textos académicos, a luchas, a pioneras y a todo esto, que también es muy importante y que si las personas desean hacerlo, les invito a que de verdad se interroguen y se incomoden, pero y si no sé, si no quiero, si me interesa, si no pregunto. Sí. Me pregunto, lo único que yo tengo, no necesito dinero, no necesito encontrarme con un clan a las 4 de la tarde todos los días en tal lado, necesito es preguntarme genuinamente el por qué. Es a través de la empatía, porque cuando uno se pregunta, se incomoda y esa incomodación requiere un momento de sentirse en comunidad y decir, wow, de verdad, de pronto estaba haciendo esto mal. Y esa empatía genera algo que hace falta en este país y es la unión de los bailarines para la creación de un sindicato que de verdad impacte a nuestros derechos y a nuestros deberes también en la sociedad. Creo que es a través de la empatía que podemos entender las diferentes realidades sociales, económicas y políticas que hay en este país para generar un sindicato. Y ese sindicato me encantaría que tuviera esa unión, al menos, por lo menos, lo más importante, la estandarización de precios. Muchas veces me preguntan, ay, es que tengo este contrato para esto, pero no sé cuánto cobrar. Hay una constante investigación de cuánto cobrar por un trabajo porque no hemos logrado estandarizar un precio general, que ahí vienen otras intersecciones porque hay otras realidades del precio, obviamente, pero al menos tener un cuánto debería ganar un bailarín. Y es algo que creo que los bailarines tenemos mucho miedo a. Te dicen mucho que tú eres reemplazable y manejan mucho el tema de la manipulación, como de, bueno, si tú no quieres, hay otras 1000 personas que sí quieren, entonces tú no nos funcionan, vete. Entonces uno le da miedo exigir y preguntarse. Y entonces el sindicato, creo yo, que es ese colchón, esa cobija que te va como a arropar en esas noches de uno se siente mal. La parte de salud, de la parte de alimentación, de condiciones de trabajo y más que todo, condiciones de trabajo, porque creo que en este país es como, ay, vamos a ensayar, pero vamos a ensayar detrás de un set en cemento. No es una condición de trabajo. ¿Me entiendes? Total. ¿Qué sucede con la generación, la idea del sindicato y querer esta unión? Entender, aunque suene un poco paradójico, que esa unión va a partir de reconocer la diversidad de nuestro contexto social, económico y vivencial. Va a ser un proyecto muy grande porque yo también confío plenamente en que, ya sea las buenas o las malas, esto en un futuro va a suceder. No, tiene que suceder. El sindicato, en este caso, para nosotros como bailarines, porque ¿qué sucede para algunas personas si tal vez no conocen? Normalmente nosotros en lugares en donde se requiere que uno esté pendiente de sus condiciones de trabajo para que no hagan estos ganchos ciegos que tienden a hacernos a veces, es que uno se acopla mucho a todo lo que sucede con la agremiación de los actores y con el sindicato de actores. Y esto es una realidad que también nos deja en mucha desventaja porque aunque compartimos el hacer artístico, nuestras condiciones y nuestros tratos son distintos, Nuestra no formación. porque uno sea más que el otro ni nada de eso, sino porque funciona distinto. Entonces es importante empezar a reconocer eso, entender que esto va a ser un trabajo político, que la idea es que se vaya generando poco a poco, porque no es lo mismo la realidad de Bogotá que la realidad de Montería, que la Cali. realidad de Cartagena, y en todos esos lados se va a necesitar ese proceso para poder agremiar. ¿Por qué lo digo así? Porque es que nuestras realidades son muy distintas y eso va a ser un proceso que se va a tener que abarcar en el territorio poco a poco, porque no es lo mismo las fundaciones o las academias que tienen un contexto comercial, que no está mal porque hace parte, a cuando las personas se están formando en fundaciones que nacen de estímulos del distrito, cuando se hacen a partir de todo lo que está sucediendo en este momento con las actividades que están en pro de la construcción de paz. Entonces no me puedes tú decir a mí que vamos a funcionar exactamente igual, ejemplo, en estandarización de precios en un lugar en donde tenemos un semillero de locking o en otro lugar en donde tenemos un semillero de danza básica para niños de tal a tal edad, madres
madres cabeza de hogar que no tienen dónde dejar sus niños después de que salen a trabajar si es que no tienen que doblar turno. Cuando hablamos de todo eso, la gente se abruma mucho porque piensan que ya de una, cuando se crea el sindicato, debe cubrir todas estas necesidades. Y es un Es un proceso. proceso. Y creo que es algo que he aprendido mucho en mis idas a Estados Unidos y en obviamente enfrentarme con esa realidad de que aún me faltan los papeles, digamos, para poder trabajar ahí. Cuando ya trabajé ahí, tengo que hacer un proceso para poder entrar al sindicato y entender cómo la palabra sindicato en Estados Unidos, precisamente en el arte, no está tan satanizada como en Colombia. Creo que la palabra sindicato en Colombia es como la gente lo escucha y ya de una piensa que son malos, que hacen paro y... Que se van a ir a parar enfrente de la productora con el letrero así, Y no, en realidad el sindicato creo que es una organización que de verdad va a protegernos y creo que ahí empieza la primera solución. Primero cambiemos la palabra sindicato y entendamos la necesidad en nuestras vidas y en nuestro accionar profesional y que empecemos a todos a exigirlo. Yo creo que es una ola que se puede ir contagiando porque sí siento que aquí en Colombia se ha intentado hacer, o sea, me han llegado información de que se han intentado reunir escuelas, se ha intentado hacer todo esto y siempre llega a un momento donde se detiene. Obviamente hay que investigar el por qué. Yo siento obviamente que es precisamente la necesidad del sindicato que hace que se detenga el sindicato, que es esa brecha y que hay entre las realidades sociales, políticas y económicas del país. Tenemos que ser empáticos, como siempre lo va a recalcar y lo dije al inicio, es la empatía lo que va a lograr entender que necesitamos y que nosotros no necesitamos, pero que otro bailarín sí necesita. Ok, yo, digamos, acá vamos a refutar, me encanta. Me encanta. Porque, digamos, yo por pensamientos políticos personales, digamos, yo casi ya no voy con la empatía. No lo voy a explicar acá, pero tiene un lenguaje, un origen que lamentablemente está relacionado como que con temas racistas. Entonces yo casi no voy como que con el término de empatía, porque muchas veces lo que genera la empatía es necesitar ese pensamiento de me voy a poner en los zapatos del otro, voy a buscar el entendimiento del otro desde la sensación de qué pasaría si me sucediera a mí, que no es lo único que abarca la empatía, pero lo explico porque en este caso es como mirar que a veces sonará tal vez extraño para algunos, no es necesario entrar profundamente a entender la realidad del otro para respetarla o para mirar dónde están los parámetros en donde todos vamos a estar en las condiciones más óptimas para cada quien, entendiendo que desde la diversidad, la igualdad no va a ser siempre la mejor opción en nuestros casos. Entonces, ¿qué sucede también con esta vuelta al sindicato? Que digamos, siento que José la tiene más clara por las experiencias que ha vivido y desde su lugar de enunciación, eso es lo que él está mirando, pero ¿qué puedo hacer yo mientras que eso se va formando, no? ¿Qué puedo mirar yo? O sea, ¿qué pasa entonces en ese caso si todavía yo no tengo sindicato, si todavía tengo vacíos legales, vacíos de información, artísticos, porque es normal, porque no está mal y porque créanme que esto que nos pasa a nosotros les pasa a los médicos, a las enfermeras, a el ingeniero. O sea, esta cuestión de la burocracia y de la falta de entendimiento para que a nivel social las constructoras de las cosas se puedan aprovechar de todo un poco más, es algo que nos permea a todos. Entonces, yo cómo voy empezando mientras todo esto se va consolidando. Primero, no está mal tener esas dudas, no está mal yo querer saber, preguntar cómo hago, cómo empiezo, porque ¿qué genera el sindicato? La estabilidad de, mientras tanto, cómo me empiezo a estabilizar yo internamente en cada trabajo que voy llegando, debo de necesitar una buena alimentación. No es normal, no es normal que tú estés en un trabajo en donde te quieran que desayunes con Tampico y sándwich cuando tú vas a hacer un proceso de desarrollo artístico. Y también está mal si tú lo normalizas, si tú lo aceptas y fuera de ese trabajo artístico estás buscando proveer esa alimentación en tu cuerpo para los momentos de desarrollo. Tú puedes tomar Tampico las veces que tú quieras, quieres ser dueño de Tampico, para adelante, es para allá. Pero hay que reconocer que hay ciertos alimentos que en lugares puntuales, van a ser indispensables para nuestro desarrollo artístico, porque no se trata de estos son los alimentos malos, estos son los alimentos buenos, no. ¿Qué necesito en este momento? Para un cuerpo óptimo. Exacto. ¿Qué necesito tal vez para este rodaje que nos van a tener 2 horas sin parar porque necesitan un plano secuencia? No Tampico. Agua. Así como sabes que necesitas estirar, calentar, aprender, porque eso también en nuestro arte es entender que lo que nos apasiona cuando se vuelve nuestra labor, hay que aprender
a asumir las responsabilidades y no dejar también un poco que toda esta toxicidad y todos estos daños que tiene la industria vayan matando lo que nosotros sentimos a la hora de bailar, porque muchas veces por eso es que la gente no hace de su pasión su trabajo, porque suceden estos quiebres. Entonces nosotros estamos dando un salto al vacío en amor a nosotros y a lo que queremos. Entonces eso también va a requerir de nosotros una responsabilidad. ¿Qué necesito yo en mi set? Deberías exigir tu momento para calentar. Y no es tener una discusión o agarrarse con una persona, normalicen el conflicto, que es lo más natural del mundo. O sea, ¿en dónde estamos? No vivimos con paz y flores. Oye, no, qué pena, ¿será que podemos? Me tomó 2 minutos, 5 minutos que necesito estirar, que necesito calentar, no puedo entrar así. No asumir también siempre que esta persona que te está contratando sabe todo lo que tú necesitas. Ella a ti te está diciendo de una vez, necesito esto y esto y esto. ¿Cuál es tu deber? Mira, para eso que tú me estás pidiendo, yo necesito calentar, necesito que en la medida de lo posible me busques un camerino adecuado para mis necesidades dentro de unos contextos reales, porque esa es la vuelta en la que vivimos nosotros. Así como un día podemos estar en un set en donde tenemos un camerino solo bailarines, puede haber un día en donde no tenemos set y ni siquiera tenemos baño, porque eso pasa. Pero entonces, no debería pasar igual. No debería pasar, pero pasa. Entonces, ¿cómo entras tú? Oye, mira, necesito en la medida de lo posible un camerino para esto que tú me estás solicitando hacer, necesito calentar esta prueba de vestuario, esto me queda muy bien, pero ten en cuenta que no voy a estar en fotoproducto, sino que me voy a estar moviendo y tal vez lo que ella está buscando, las telas o el pocotón de alfileres, porque ella quiere que esto se quede aquí durante todo el rodaje, no va a pasar. Entonces es importante buscar una solución desde ahí. Uno como bailarín obviamente está esperando a que el sindicato se cree por allá lejos, como uno lo ve por allá. Actúen ustedes por sí mismos. Creo mientras tanto. El sindicato va a ser un resultado de nuestras acciones pequeñas en la industria y ahí yo creo que inicia. Y si tienes toda la razón, lo del tema de la empatía, obviamente yo desde mi perspectiva de comunicación, o sea, me enseñan otra definición de la empatía, como el tema de que es a través de la empatía que se creó la civilización, cuando podemos ver que un hueso roto fue reparado y hubo comunicación. Desde ese aspecto, obviamente yo lo intento como hilar, pero eso obviamente desconoce a todas las luchas que han habido, todas las colonizaciones que han pasado, todos los cambios de lenguaje que hemos tenido y se pueden entender diferente y está bien, pero sí quería obviamente dejarlo ahí claro y creo que ese es nuestro accionar día a día que hace que uno de verdad cambie y sea el resultado después de un sindicato, cuando eduquemos, cuando la industria entienda que nosotros tenemos voz, voto y acción dentro de lo que estamos haciendo y que es una negociación, un contrato no es yo soy esclavo de, porque eso no es como lo que se está teniendo ahorita en su pensamiento. No, nosotros somos también unos seres humanos que tenemos derechos, deberes y obviamente entre eso hay una negociación en lo que yo como persona quiero. Ahí lo que tú dices siento que es súper importante porque también es eso. Hay que aceptar que en la industria en la que estamos hay que negociar y que así como yo puedo estar en este trabajo en donde me trataron divinamente, en donde se me preguntó qué alimentación quería, en donde se me respetó a mí como artista y no se me toque ni so porque soy una persona negra, así como estuve en ese trabajo y lo disfruté, al día siguiente me toca estar en un comercial que va en contra de absolutamente todos mis principios. Y que yo voy a decidir si deseo estar o no. Toca ceder, quiera o no quiera, porque hay que comer. Pare de contar, porque si no fuera por eso, seguramente pues muchos de nosotros elegiríamos todos los días cosas muy distintas para hacer. Entonces es importante primero no culpabilizarse por eso, entender que se trata de eso. Hay veces en donde tú vas a poder hacerlo y hay otras veces donde no, porque claro, yo tal vez en algún punto de mi vida yo puedo decirte como que este videoclip no lo hice independientemente de con quién fuera, porque es que me estaban tratando de esta manera y porque conocía al artista y sabía que ese no era el precio, más allá del hecho del juzgar todo esto que sucede, que no acepten estos trabajos, pilas con esta cuestión, es entender las realidades y buscar dentro de mis posibilidades aprovechar ese momento. Si esas 4 veces tú una sí lo hiciste, ok, tal vez en un futuro van a ser 2, van a ser 3, o tal vez ya no te va a tocar. Y en el momento en que yo dije, jue madre, no voy a salir en este videoclip porque estoy totalmente ofendida, porque sé quién es el artista y porque sé que no vale 250,000 pesos el videoclip. O porque el coreógrafo es un abusador. No lo hago. Y poco a poco empecé a llegar a espacios en donde ya ese no es el problema.
pero el problema es otro. Entonces es entender eso. O puedo llegar a espacios en donde yo a veces no sabía cuáles eran como que las implicaciones o los motivos, y muchas veces uno no sabe cómo con quién va uno a trabajar. Eso también es una realidad y hay que entender cómo vamos a abarcar esas problemáticas y cómo desde esos lugares yo también me enuncio, porque puede que yo no esté de acuerdo, sino que yo puedo entrar a generar cambios. O sea, a nosotros nos pasó cuando estuvimos trabajando juntos, tocó hablar, tocó decir, está pasando esto, la gente se alteró porque no pueden escuchar la palabra racismo, le dan 3 yeyos, se habló. Entonces es importante saber que sí se puede, no siempre. No siempre, pero sí se puede. Porque de hecho, voy a para ir y ya cerrarlo todo, pero de hecho quiero añadir, justo en el trabajo que tuvimos se habló mucho de ese tema, pero por ejemplo el tema de la homofobia nunca se pudo tratar. Cuando nos decían es que te ves muy gay en el set, es que te ves muy gay, muy gay, muy gay, muy gay, esa era la palabra que nos decían a 2 compañeros, a mí y a un compañero, en donde obviamente es como que no sabíamos y no teníamos las herramientas para poder hacer el cambio, resignificarlo, porque ya estaba tan interiorizada la homofobia en el sistema de la grabación, en lo que se estaba pidiendo, en todo, que obviamente era muy difícil. Así que vamos a hacer para finalizar unos tips muy importantes de lo que hemos hablado, porque siento que es muy, 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 muy importante hacerlo porque es muchas cosas. Lo voy a hablar desde mi experiencia. Ojalá que las personas que estén escuchando, viendo esto y que tengan conocimientos u otras experiencias lo puedan comentar acá. Pero entonces, ¿yo qué digo desde lo que yo conozco y siento que es lo que más me ha llegado? Un comercial nunca vale 200.000 pesos. Así tú seas Pasto 1. Nunca. Presupuesto siempre hay. ¿Qué es lo que me sucede a mí personalmente? Yo puedo ir a ciertos espacios a trabajar gratis, a entregar una clase, a facilitar mi tiempo para un proyecto, pero es que cuando uno sabe que la persona se está aprovechando de tu recurso económico, de tu necesidad, ahí todo cambia. Y eso es abusivo y eso es grosero. Unos figurantes, que no es una persona principal, pero tampoco es un extra normalmente, 400.000 pesos para arriba. Un personaje principal o secundario o ya bailarines en set, 600.000 para arriba. Entonces, para que ustedes lo vean, ¿sí? Es como, ok, si alguien dice como, ok, este contrato es para un comercial y vale 500.000 pesos, yo ya miro si iba a aceptarlo o no. Pero yo ya me acuerdo que normalmente es de 600.000, 750.000 pesos hacia arriba. Yo creo que hoy en según día... según las industrias y las plataformas. No va a ser lo mismo un videoclip para una productora que para un artista emergente, pero no va a ser lo mismo para una productora en donde llega catering, en donde llega contratación de styling, en donde llegan maquilladoras para los bailarines, para el artista, en donde se está contratando estudio y te quieran decir a ti que eso es emergencia. Bueno, yo creo que para cerrar y ya terminar, yo quiero obviamente agradecerte, Swaggis, porque me enseñaste mucho y sé que le enseñaste mucho a los demás. Y obviamente quedaron muchas cosas por hablar, quedamos con ganas quedamos de... cortos. Igual nuestro equipo atrás ya nos estaba diciendo, cierra, cierra, cierra. Y nosotros, no nos importa lo que ustedes dicen por allá atrás. Queremos que este capítulo dure 3 horas. Así que ya vamos a terminarlo. Recuerden compartirlo, suscribirse, darle like, seguir. Sé que ya tenemos que cerrar y todo, muy agradecida por estar acá, pero es que no me puedo ir sin decirlo. En este caso en Bogotá, independientemente de la zona, realmente ninguna clase debería estar por menos de 50.000 pesos. Sí. Entonces, pilas con esas cosas porque tanto en Soacha como en Prado, en donde sea, sé que hay también personas, academias, semilleros y lugares haciendo las cosas bien, entonces pilas con esas cosas. Una clase y una hora no debería estar en este año, en esta vida y en este punto para cualquier persona que usted desea contratar en su proceso de formación, tenga 1.000 seguidores o no, menos de 50.000 pesos. Y solamente la única cosa, porque no quiero irme sin esto, porque queremos sé que son irnos sin muchas muchas cosas. Un ensayo siempre, siempre debe ser pago. Siempre. Todos los ensayos deben ser pagos. No puede existir ningún ensayo. Y especificado en la descripción. Si se pasa de la hora del ensayo, así sea 20 minutos, debe ser pago. A menos que haya un acuerdo mutuo en donde te pregunten, haya un respeto por tu trabajo. Estamos de acuerdo en que necesitamos una segunda parte, ¿no? Sí, así que si están de acuerdo con que hablemos de precios, ahí comenten. Así que nos vamos a despedir porque en media se habla y se baila. Y se analiza críticamente. Así que bye.